El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra cuarta y última sesión de este taller de elementos, de análisis de elementos de artes visuales para artistas plásticos, pintores, escultores, gente interesada en las manifestaciones artísticas y sobre todo en las disciplinas pictóricas, escultóricas, tridimensionales y bidimensionales. Estamos en nuestra cuarta sesión gracias a este programa de El Arte Ayuda, de Coneculta, y creo que es importante señalar que este taller se brinda con el objeto de que ustedes puedan conocer de manera muy global, de manera muy general, los elementos de análisis para el llevarse y enfrentarse ante una obra de arte en todos los campos. Como siempre, les dejo mi dirección de mi sitio en internet, www.otontelles.com, con el gusto de poder recibir sus comentarios, sus opiniones al respecto. Y pues entrando en materia, avancemos con una obra de Francisco Toledo que tenemos en la imagen, este gran artista oaxaqueño que impulsó mucho el desarrollo de las artes en su estado y en México, y que siempre se preocupó por los elementos originarios y de mayor identidad que tendrían que ver con la natura y con la cultura. Recordemos que los componentes básicos de las artes plásticas y visuales se distinguen en tres grandes grupos: lo referente a lo estético, que lo señalamos en nuestra segunda sesión, lo referente a lo artístico, que fue en la sesión del día de ayer, en la tercera, y en esta cuarta abordaremos los componentes temáticos, que para mucha gente cree que estos son los fundamentales. En el caso concreto de las artes plásticas y visuales, por lo general, la gente considera que la pintura mimética, es decir, la pintura que tiene que ver con algo que fácilmente se reconoce, puede tener una narrativa, un discurso como la literatura en general, y siempre buscan esa razón de ser. Entonces el componente temático a veces le da mucha fuerza, y para pintores como un servidor que tenemos un lenguaje abstracto, pues la gente se preocupa porque dice no hay un tema, no hay una narrativa, o no sabe de dónde poder asirse para poder entender estas acciones. De tal forma que entrando en materia con respecto a estos componentes y reconociendo, por ejemplo, en la obra de Francisco Toledo, yo quisiera señalar que esos componentes están intrínsecos, ¿no? Aunque estamos viendo ahí una obra que a lo mejor habla de la muerte, habla de los insectos, habla de muchas acciones que tienen que ver con nuestra identidad, que podría estar dentro del componente temático. Esto no quiere decir que no tenga componentes artísticos, sus cualidades, sus particularidades, su manejo de la línea, del color y obviamente su propuesta estética, es decir, lo que nos genera esta acción, que no es nada más una estética, como ya lo decíamos en la segunda sesión, que tenga que ver con la belleza, a lo mejor es con la tragedia, a lo mejor es con lo trágico, con la muerte, con el devenir, con muchas otras circunstancias. Francisco Toledo hizo una gran producción gráfica, una gran producción pictórica, pero más que nada gráfica, y creo que ahí podemos distinguir sus temáticas y sus recursos constantes. Estos componentes temáticos de los que estamos hablando tienen que ver con, en primer tema, diríamos, la manera en que enfoca lo que quiere tratar, el tema que quiere tratar. Porque uno puede hablar, vamos a pensar de los insectos,
¿no? Como es el caso de Toledo, y a lo mejor el enfoque temático es muy superficial, o es muy complejo, o es analógico, a lo mejor es un enfoque que nos cita a una reflexión zoomorfa, antropomorfa, en muchos otros aspectos. Entonces, el enfoque temático es una de las cualidades o de las características que debe de tener estos componentes. El segundo tiene que ver con la ética del autor. Pero la ética del autor desde su obra, no su postura ética en el mundo como militante, como una persona como cualquier otra, sino la que transmite a través de la ética, de su obra como tal. El tercer elemento es la narrativa y la retórica empleada, es decir, encontrar cómo estructura esa narración. El cuarto es la semiótica de la imagen, los símbolos, los signos, los significados que debe de tener. Cuando hablamos de estos componentes temáticos, nos estamos enfrentando a revisar lo que es el autor, pero insisto, no el autor como persona normal, sino lo que el autor transmite a través de la obra. Porque en muchos casos, por ejemplo, se fue muy crítico con José Luis Cuevas por su postura, diríamos a veces egocéntrica, pero eso no debe de interesarnos. La postura de la persona no debe de interesar. Lo que realmente nos interesa es lo que deja. Y eso que deja, ahí sí puede estar centrada una postura ética desde la obra. Porque muchas de las veces es antitético en algunas acciones. Entonces hay que revisar estos elementos, la manera de la narración, de cómo se tiene a partir de ese enfoque. La segunda cuestión que quiero advertir ante esta circunstancia es que el análisis de los componentes temáticos nos lleva a comprender o entender en las artes plásticas y visuales un discurso. Es decir, analizarla como si fuera un discurso de comunicación, una narración de comunicación. Y como tal, hay signos, hay símbolos, hay todo esto que vamos a ver en la semiótica de la imagen, pero también hay maneras de relatar la historia. Esas maneras son muy distintas y obviamente van cambiando de acuerdo a los estilos particulares de cada uno de los artistas plásticos y visuales que llevan a efecto este trabajo. Entrando en materia y reconociendo a estos 4 grandes componentes, yo quisiera, como lo hemos hecho en las otras sesiones, ir tocando cada uno de estos puntos y poder poner con ejemplos y dejar más claro cada uno de estos elementos. Estoy poniendo una obra de Siqueiros para hablar mucho del enfoque temático y lo refiero en el caso de Siqueiros porque creo que es muy importante identificar en esta obra que se llama El Tormento de Cuauhtémoc y que es un mural que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, en el 3er piso, y que fue pintado en los 1950 y 51, creo que en esta acción, bueno, la narrativa es muy clara. La narrativa es muy clara porque el enfoque que está dando Siqueiros es el momento en que este gobernante mexica es sometido a la tortura, en donde, digo, para que revele normalmente, diríamos, los supuestos tesoros que guardaba la gran Tenochtitlan, y Cuauhtémoc, que lo vemos ahí en primera imagen, está soportando con una actitud estoica, en contraste con las lágrimas de súplica de Tlepaquetzal, el señor de Tlacopan, que es muy importante todas estas acciones que van ligadas, que además hace referencia a la mujer que está ahí a un lado con respecto a la Malinche y que tiene que ver con todos estos elementos que podemos ver de la patria teñida de rojo, con los brazos hacia arriba, todos estos símbolos que puede cubrir. Sin duda alguna, Siqueiros
además de sus grandes componentes artísticos y sus grandes componentes estéticos, estructuraba sus murales con una visión temática muy fuerte, muy clara, en donde cada uno de los elementos se puede cubrir y entender bajo esta circunstancia. Si pasamos a otro artista que estamos viendo ahora, un artista contemporáneo, mexicano, Fernando Montiel Clift, un gran fotógrafo, y que aquí vemos una fotografía de él, que además nos permite entender su posición de qué es qué es el enfoque que a él le preocupa en esta obra, que si ustedes la ven con detalle, encontrarán un cuadro de la última cena, leche tirada, un personaje abandonado, una ciudad, la luz, una serie de cuestiones que, insisto, no se trata que yo la relate, sino se trata de que el espectador, con su juicio crítico y su juicio creativo, se metan dentro de la obra y descubra el enfoque temático que Fernando Montiel Clift, está trazando bajo estas circunstancias. Pero en este caso voy a apoyarme de un texto de Fernando Montiel Clift, que habla sobre su postura temática que aborda en sus obras. Y dice: mi fe y liberación la recreo con puestas en escena y acciones para ser captadas fotográficamente, donde genero realidades artificiosas de absurdas atmósferas en mi propia búsqueda. La introspección es mi ruta de luz hacia la contemplación y liberación individual. Son mis momentos de inspiración en que el infinito se me revela. Es como un clímax mental. Aquello que no acaba, lo esencial que trasciende el mundo terrenal. Mi fe reemplaza mi lógica y se convierte en un acto eterno y circular. Creo que esta posición que Fernando Montiel Clift escribe en su sitio web, y que lo recomiendo que lo visiten para que vean todas las imágenes que este autor, fotógrafo, tiene, y la manera de fotografiar, nos permite comprender con mayor claridad cuál es la preocupación que él tiene desde la fotografía y desde lo que se quiere retratar. Entonces, este tipo de elementos tienen que ver concretamente con los enfoques temáticos. Y si nosotros vemos una obra de cualquier persona, o en este caso de Montiel Clift, tendríamos que meternos más a fondo para disfrutarla y encontrar su narrativa. El segundo ejemplo que quiero colocar es de Takashi Murakami, un artista japonés que tiene una serie de símbolos y de elementos que nos recuerdan a muchas influencias, y yo creo que aquí valdría la pena entender que en Takashi Murakami se ven muy claras la presencia del manga, se ve muy clara la presencia de Goya, la presencia incluso hasta de Star Wars. Es decir, se encuentran una serie de influencias que van ligadas con su experiencia de la niñez, de los juguetes con los que trabajó, con los que vivió, de las obras que les inspiró. Los enfoques temáticos tienen que ver con la historia personal de cada quien. Ahora bien, si nosotros vemos cuál es la postura ética del autor desde su obra, y ahí estamos viendo a Takashi Murakami ante otra de sus obras, indiscutiblemente que ahí tendríamos que darle la lectura. Aquí, en este caso, no voy a leer un texto de posición de él, sino más bien los invito a que vean su obra y a que vean su posición que tiene desde Japón ante la vida y ante toda esta lógica. Ese sería el segundo elemento fundamental de los componentes temáticos. El tercer elemento es la ética del autor desde su obra. Y para ello quiero ilustrar este concepto de la ética del autor desde su obra con un gran artista que es Francisco Goya.
Y con esta obra que estamos viendo, que se llama Vuelo de Brujas y que fue pintado en 1797, se encuentra en el Museo del Prado. Pero, ¿de dónde vendría ese interés de Goya por la brujería? Y habría que entender cómo Goya se enfrenta a través de pues, la serie de Los Caprichos y a través de varios cuadros pintados, 6 cuadros concretamente de brujería que pintó a lo largo de su historia, y que obviamente plasma en esa interés que entabló en un determinado momento con Leandro Fernández de Mortarín, que para hacer una edición crítica del proceso de las brujas, que era un momento muy particular que el autor estaba cubriendo. Y cuando nosotros identificamos esto, nos damos cuenta cómo el peso, en el caso de Goya, el peso temático es contundente. Es lo que en algunos casos hablan como el leitmotiv, la razón de hacer, la inspiración, ¿no? Y en esos momentos es cuando esa inspiración te genera una forma particular. Y la inspiración puede venir de muchos elementos, el enfoque temático, el tema puede ser, no necesariamente tiene que ser un tema tan complejo, por ejemplo, como el torturo de Cuauhtémoc, con toda una historia, con toda una narración, incluso hasta el relato de que acaso crees que estoy en un lecho de rosas que le contesta Cuauhtémoc, ¿no? O sea, todas estas cosas tan complejas, no puede ser algo muy simple. Puede ser hablar del sol, hablar del agua, hablar el aire, el tema puede ser muy, muy, muy simple, entre comillas, y el enfoque de diríamos, impulso creativo, el leitmotiv que se habla, pues genere realmente un deseo del que está haciendo por volcar mucha información visual, en este caso, de la propuesta artística que está dando en su momento. Es fundamental entender que Goya, cuando presenta estos trabajos, pues obviamente si hacemos un análisis de todo lo otro que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, de la composición, de los elementos que aparecen aquí, de la retórica que tiene, pues indiscutiblemente ahí le damos una fortaleza muy grande en el trabajo artístico de lo que se está presentando. Otro autor, y con ello quiero compartir esta obra y una anécdota muy personal. Cuando tendría 7, 8 años me regalaron una impresión de ese dibujo de Peter Bruegel y me llamó a mí muchísimo la atención de niño ver esto y el título, ¿no? El pez grande se come al chico, y ver el dibujo, era una muy bonita impresión, aún la recuerdo, un formato pequeño, pero cuando yo la vi encontré en esta obra una narrativa muy, pero muy profunda, porque podía encontrar todos estos símbolos que ustedes pueden ver ahí, este cuchillo de este hombre cortando al gran pez, en donde a su vez dentro de su estómago están otros tantos peces o en su interior están otros peces que a su vez se han comido a otros, hombres subiendo escaleras con los peces volando, una retórica, una serie de narrativa de Peter Bruegel, el viejo, que yo creo que tiene que ver con muchos elementos. Peter Bruegel pintó El pez grande se come al pez pequeño, pues en 1556. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, y cómo a estas alturas ese dibujo pues, que afortunadamente se conservó, nos genera muchas reflexiones al respecto. Ello tiene que ver con esta fortaleza que puede tener una narrativa, una historia que se cuenta. El solo tema de el pez grande se come al chico, para ustedes que me están escuchando, que me están viendo, sin duda alguna, ese tema
puedes hacer una serie de cuadros, una serie de dibujos, una serie de pinturas, no copiando lo que hizo Peter Bruegel, sino a partir de ese tema generar con tu imaginación y tu creatividad muchos otros elementos. Eso yo creo que es la fuerza del enfoque temático. Que diríamos, ¿cuántos retratos hay pintados en la historia de las artes? Muchísimos. Pero el chiste es cómo alguien puede retratar algo, o cuántas naturalezas muertas hay, cómo se puede dar, o cuántos paisajes hay, pero cómo es la narración especial. Si recordamos a José María Velasco, ¿no? ¿Cuál es su particularidad de narrar el paisaje? Es decir, el componente temático, que es el pretexto con el que se elabora la obra, nos da un sinfín y un sinnúmero de posibilidades para poder desarrollar una obra con una riqueza tan grande como la que Peter Bruegel en sus tantas obras. Peter Bruegel yo creo que es uno de los que utiliza más esa retórica y narrativa de las figuras englobadas, desde el elemento más simple del hombre pescando hasta las cuestiones más complejas de los pescadores de esa época. Y para aquellos que hayan estado en Tapachula o en la costa, es muy impresionante ver las lanchas de los pescadores llenas de peces, y es obviamente un componente temático muy fuerte que ilustrar para las artes plásticas y visuales. Me detengo en una obra emblemática de Frida Kahlo, Las dos Fridas, para poder hablar de la semiótica de la imagen. Sin duda, yo creo que cuando vemos esta obra nos vienen muchas referencias. Y más allá, diríamos, más allá de la moda, así lo voy a hablar, de la fridomanía que ha pues venido desde hace unos 20 o 30 años para acá, como insistiendo mucho. Más allá de eso, yo quisiera ser como muy objetivo en tratar de hacer un juicio crítico y de análisis de las artes visuales con ustedes. Recuerden que este taller es para la reflexión, estaba pensado como un taller presencial, pero dadas las condiciones que estamos sumidos en la pandemia, y más ahora con estos rebrotes y eso, que hay que cuidarnos mucho y hay que quedarnos en nuestra casa, acompañados de los libros, de la música, del arte, de las manifestaciones que ustedes puedan disfrutar para con ellas poder avanzar y recrear. Una imagen se tiene que ver varias veces. Las dos Fridas hay que verla varias veces y hay que verla con muchos ojos para poder entender su valor. Insisto, más allá de la moda y de la fridomanía que se puede tener, creo que son obras valiosas que hablan mucho de nosotros. Y es igual que los libros no son para leerse una vez, son para leerse varias veces y reconocer muchas, muchas cosas. Precisamente a mis espaldas, ahora con esta pandemia he estado como leyendo más de lo normal, por decirlo de alguna manera, y a mis espaldas me encontré una revista que para mí ha sido una sorpresa, una sorpresa. Es una revista que se llama Revueltas, pero ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues no, pero precisamente es con respecto a José Revueltas, que habla sobre la autogestión académica. Es un artículo que fue escrito pues, en los 60, en 1960, en el siglo pasado, diríamos. Y dice, entre tantas cosas, dice, conciencia de lo que es el estudiar y el conocer, no como un ejercicio abstracto y al margen del tiempo y la sociedad que lo rodea. Lo dice José Revueltas. Y yo me estaba poniendo a pensar, qué maravilla es que en estos momentos, gracias al Arte Ayuda, gracias a Conaculta, podamos estar en este espacio de reflexión, en esta conciencia de algo que a lo mejor no podría haber sido si no se tendría estas posibilidades. Entonces, disfrutemos este momento y acompáñenme en ese análisis de esta obra de las dos Fridas a partir de los símbolos, los signos, los elementos y los significados que está utilizando Frida Kahlo en esta retórica. Un cuadro muy grande para ese entonces, de 1 metro por 73 por 1 por 73, un cuadrado,
Este cuadro lo pueden observar en el Museo de Arte Moderno, ahí está, y que obviamente tiene que ver con, pues, con un contexto histórico que data de los años de 1939, cuando Gandhi estaba en toda su posición, cuando estaba buscando la libertad de la India, cuando estaba la guerra civil española, en fin, todos estos contextos los relato porque son relevantes para que Frida Kahlo pudiera llegar a esta obra, ¿no? Recuerden que se estaba viendo un México que traía una carga nacionalista muy fuerte, que estaba saliendo del muralismo. Recuerden también que estaba la fuerte presencia de André Breton, del surrealismo, de Picasso, de Magritte, de Manuel Rodríguez Lozano, de Buñuel en México haciendo la maravillosa película de Los Olvidados. En fin, yo creo que Frida tenía una serie de elementos que habría que contextualizar con mucha claridad para poder encontrar ya después toda la fuerza que tiene este elemento. El primer elemento es que es un autorretrato, y el autorretrato es una gran escalada, por decirlo de alguna manera, para simbolizar su vacío del interior, su carga emotiva, su fuerza dinámica y todos los elementos que ahí aparecen. La mexicanidad, el vestuario, la sangre, la Frida dolida por la sangre, la sangre derramada, el retrato a la mexicana, me refiero al formato de cómo está cubierto, la silla, las nubes, los dos vestuarios tan diversos, los vestuarios que tienen que ver con la tehuana, símbolos, símbolos y más símbolos, la arteria que las une, los corazones, los brocados, las manos, en fin. De todo ello, cuando nosotros revisamos una obra, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos símbolos trae un constructo, es decir, esas pinzas traen un constructo de historia. Esa sangre trae un constructo de historia también, de una impresión estética, que es una impresión estética, porque ver sangre en abundancia, no lo deseo a nadie, pero los que hemos estado ante un drama de esa naturaleza y ver la sangre en abundancia es impresionante, es muy impresionante. Entonces, esta impronta estética, Frida Kahlo la carga, la capta, la lleva a efecto y reconoce en este autorretrato, en estas dos imágenes, en esa dualidad, una serie de elementos. Podríamos quedarnos horas hablando de una sola obra. Lo único que yo quiero señalar es que recuerden que estos tres componentes, los temáticos, los estéticos y los artísticos, tienen mucho de dónde analizar. Y no nos quedemos nada más con la historia del arte, es decir, con el análisis que los historiadores hacen sobre una obra de arte. No. Yo lo que estoy invitando con estas reflexiones en torno a los elementos de análisis en las artes visuales es a comprender la importancia que tiene el espectador ante una obra. El espectador es también un ser creativo. La obra, como dice Umberto Eco, es una obra abierta que solamente se cierra con la interpretación del público. Y nosotros como público, ante cualquier obra de arte, ante cualquier producto artístico o cultural, debemos de tener esa capacidad creativa, recobrar esa capacidad creativa, que de niños la tenemos y que luego se pierde desafortunadamente por nuestras malas escuelas que nos reprimen la creatividad, pero que aquellos que la rescatan y que siguen jugando con su creatividad comprenden que una obra de arte cualquiera, sea música, sea literatura, sea teatro, sea danza, sea cine, sea arquitectura, nos permite la posibilidad de interpretar. Y esa cualidad interpretativa no se trata de que
no las diga otro, que yo les diga mi interpretación de las dos Fridas y que esa sea la verdad. No, no, que ustedes construyan su verdad en el campo de la interpretación a partir de la observación y del análisis que ustedes hagan de la obra en el momento en que la puedan ver. Eso es la riqueza de la manifestación artística. Cuando el espectador, ustedes, también están haciendo su interpretación de estos símbolos, de estos signos, y les genera determinadas significaciones. Cada obra de arte, si está vista por 20, 30 personas, tendrá 30 interpretaciones distintas. Entonces, eso es lo valioso que tiene una manifestación artística. Quisiera terminar esta reflexión con ustedes en cuanto a los elementos estéticos, artísticos y temáticos, y para recordar lo que estamos viendo, cómo en una obra en su totalidad puede tener esta carga. Y una anécdota importante, cuando nosotros vemos esta obra, también obviamente aquí hay muchos símbolos, como los decíamos. El rojo, la mano, la Malinche, esta mano de Suplicio, ¿no?, que estamos viendo aquí, la mano de la fuerza, las venas, todas las características. El perro juega un papel muy fundamental. Una anécdota interesante al respecto de esto. Si no detenemos nuestra mirada exclusivamente en el perro y nos preguntáramos cómo es que Siqueiros llegó a esa expresión de ese perro ahí y cómo lo alcanzó. Afortunadamente el archivo que se encuentra por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Siqueiros tiene mucha información, y hay una información valiosa que a mí me sorprendió. Siqueiros tomó varias fotografías. Él tomó varias fotografías con un perro, y si se fijan bien, sé que esto es duro, pero hay que hablarlo. Aquí hay como un palo, lo retó, lo estuvo retando por el espacio de mucho tiempo para que el perro sacara su sentido más agresivo. Es decir, para que él pudiera captar esa percepción estética. Y esa fotografía que ustedes están viendo a su derecha en la pantalla es una fotografía tomada por el propio David Alfaro Siqueiros. Son más las fotos las que aparecen ahí, pero a mí se me hizo muy interesante la relación de la fotografía con la obra. Recuerden que en ese entonces no había celulares, dispositivos. No. Ahí estamos hablando de cámaras fotográficas que se tenían que revelar, que tenía que esperar unos 15 días, 10 días si era un revelado comercial. Si tenías tu taller, pues a lo mejor lo podías revelar en 2 días, en lo que dejaba secar. El proceso era otro. Entonces, a partir de eso, Siqueiros no se queda nada más con la imagen, sino que hace varios bocetos. Y aquí pongo uno de los tantos bocetos que él hace. Y con esto yo quiero dejar en claro cómo ese simple elemento del perro en este mural implicó para David Alfaro Siqueiros un trabajo previo muy fuerte, desde buscar el impulso creativo a partir de una experiencia estética de ver un perro ladrando, o un perro agresivo, mostrándote los dientes, que era un poco un símbolo que tenía que ver con esta razón de ser. Es decir, indiscutiblemente que el símbolo que está poniendo es la agresividad de los españoles, de esta agresión tan severa que estaba tocando a nuestras comunidades, a nuestras comunidades indígenas. Es decir, esa agresividad, pero cómo el profesional del arte, y así lo quiero llamar, como el verdadero profesional del arte, se preocupa a tal nivel para poder investigar a fondo,
meterse en todos los órdenes, reconocer qué es lo que está sucediendo, sacar esta serie de imágenes, hacer toda esta serie de dibujos y después sí enfrentarse al mural ya con todas estas bases. Pero no, como en muchos de los casos, luego me topo con gente que a lo mejor hace un dibujo, dos o tres, y ya siente que es una obra de arte. No, hay un proceso que hay que realizar, hay un trabajo que hay que realizar, que aprovechar, que disfrutar. Es trabajar, producir, realizar una serie de obras para alcanzar realmente los significados, los símbolos y las acciones que tú quieres llevar a partir de esta acción. Este ejemplo que estamos señalando nos relata todas estas acciones de investigación visual que un artista va llevando para efecto. Quisiera ahora, y como parte fundamental de esta reflexión y cerrando estos componentes estéticos, artísticos, temáticos, hacer como una recomendación a todas y todos ustedes para aquellos que están buscando realizar un producto artístico, una obra que tenga cualidades artísticas o componentes estéticos, artísticos y temáticos. Yo daría la siguiente recomendación. Lo primero, partan de un impulso creativo. Partan de un impulso creativo que, insisto, no tiene que ser la gran temática. El impulso creativo puede ser muy simple, aparentemente. Realicé hace unos meses un cuadro que se llamaba Semilla. Así. Y el impulso creativo era de ver una semilla y lo que significa una semilla. Y la lógica que tiene que ver una semilla en todos los hombres. A partir de la palabra semilla, en este momento que yo estoy diciendo la palabra semilla, ustedes que me están viendo, los que me estén viendo, el proceso de imaginación, ¿qué es para ustedes una semilla? ¿Cómo valoran una semilla? Todo lo que habla automáticamente, eso puede ser un impulso creativo que te permita generar acciones. Y no quiere decir que porque yo partí del impulso creativo de una semilla, tú no lo puedas hacer. Por supuesto que sí, muchas otras personas lo pueden seguir haciendo. Y no es copiar, sino es identificar que los impulsos creativos pueden venir de muchos tipos de experiencias estéticas, artísticas, de contemplación. Como es el caso de Siqueiros, cuando a lo mejor después de estar retratando al perro y fotografiándolo de manera distinta, y oír los ladridos y eso, el impulso creativo fue el que generó estas acciones. Segundo, cuando estés desarrollando una obra de arte, trata de buscar las cualidades estéticas a más no poder. Busca en el boceto, en el trazo, cuál es la posibilidad más fuerte que puede tener tu obra para decir lo que puedes cubrir. Recuerden en nuestra segunda emisión que poníamos el cuadro del grito de Munch, cómo después de 1, 2, 3, 4 intentos y después de mucho tiempo saca una pieza de gráfica, un grabado, y entonces ese sí tiene una contundencia tal que encuentra esas cualidades estéticas a todo lo que va, y esas cualidades estéticas hay que saberlas reconocer. Tercer elemento, el elemento que tiene que ver con la producción. Me refiero a que si somos verdaderos profesionales del arte, debemos de estar trabajando día a día. Disciplinen su trabajo, lleven a efecto estas acciones. No se vuelvan pintores de sábados y domingos. No, hagan un esfuerzo y dedíquenle las mejores horas. Pinten cuando estén en su mejor plenitud, en las mañanas, en las noches, según los estados de ánimo de ustedes, o dibujen en los momentos en que estén mejor. Dedíquenle el mejor tiempo de su día a su quehacer artístico. Creo que esta es una de las recomendaciones que a mí me ha funcionado. Es el mejor
el mejor tiempo que tengo de mi día se lo dedico en mi taller, estoy pintando, y eso me cambia, diríamos, el esquema en todos los órdenes. Cuarto elemento. El cuarto elemento tiene que ver con el uso de los elementos técnicos, con las cualidades, conocer muy bien. Si estoy trabajando con acuarela, trabajarlo mucho hasta que reconocer. Si estoy trabajando en acuarela, pero nunca he trabajado el óleo, bueno, pues vamos a meternos un taller, vamos a buscar las posibilidades de cómo se utiliza, experimenten, usen los elementos técnicos que pueden tener. Quinto, impactar los imaginarios. Traten de identificar que vivimos en un mundo lleno de imágenes, lleno de imágenes en donde los medios masivos de comunicación, el internet, las imágenes a alta velocidad, si ustedes en este momento están en un dispositivo, en una cuestión, ¿cuántas imágenes ven en Instagram, en sus redes sociales, en cualquier otra cosa? Estás lleno de imágenes. Entonces pareciera como que hoy estamos saturados de imágenes y ya no hay la posibilidad de impactar con las imágenes. Vivimos en un mundo de mucha información y desafortunadamente somos muy poco conocedores de todo lo que hay. Somos como analfabetos en ese sentido, no obstante que vivimos en un mundo, en una época en donde tenemos excesiva información. Y en el ámbito visual hay muchas imágenes y diríamos ya llegan a abrumarnos, y el trazar una imagen dentro de las manifestaciones artísticas es atreverse a impactar a los imaginarios. Ustedes no se imaginan cuánta pintura veo diario, ¿no? De mucha gente, jóvenes, de aquí, de muchos lados, estoy viendo. Y pocas son las pinturas que me llegan a impactar, pero sí las hay, claro que sí las hay. Y esos impactos de los imaginarios son los que pueden alcanzar una producción de arte. Sexto punto, trabajen con temáticas de interés, acorde al momento en que ustedes están viviendo, acorde a su edad, acorde a su posición de vida. Es fundamental. Séptimo, construyan poco a poco su propuesta estilística. Es muy importante que el estilo es algo que se va adquiriendo con el punto número 3. Con una producción constante y permanente, vas encontrando tu estilo. Juan Hacha, que lo he citado en muchos momentos, un gran teórico del arte, hablaba que un verdadero profesional del arte, con un ejercicio constante, no de sábados y domingos, de diario, alcanza una propuesta estilística o artística en un lapso de 15 años. Él decía eso. Y hacía un análisis, por ejemplo, hay un libro de él, de Juan Hacha, que trata sobre esto. Incluso tiene un apéndice sobre Rufino Tamayo, y ahí hace el análisis cómo Rufino Tamayo estuvo trabajando y en 15 años alcanzó el estilo Tamayo que hoy conocemos, el estilo específico. Entonces, es el momento de sentarse, de apagar este dispositivo y de ya no estarme escuchando y ponerse a trabajar en su taller, los que son interesados, y encontrar poco a poco esa propuesta estilística. No, síganme escuchando porque faltan 2 puntos más. El siguiente tiene que ver con consolidar desde su obra su posición ante la vida, es la postura ética ante el fenómeno artístico, y estar atento a las manifestaciones de arte y de cultura que se están dando en los otros sentidos. Es decir, no nada más se ensimismen en su trabajo, sino que vean lo que otros están haciendo y lo que otras manifestaciones artísticas están logrando.
el profesional del arte debe de ser un consumidor cultural en potencia. Debe de leer, debe de ver cine, debe de ir a los espectáculos dancísticos, debe de disfrutar la danza folclórica, debe de conocer las tradiciones, la identidad, debe de estar metido al 100% en sus manifestaciones. Y nuestro estado de Chiapas es maravilloso, pletórico en cuestiones culturales, artesanales, arqueológicas, históricas, arquitectónicas, de literatura. Tiene un bagaje tremendo que debemos de sacarle mucho provecho. Pero el último punto que para mí es fundamental y con el que quiero cerrar es que si en verdad queremos un trabajo de realización completa en la obra, el 10º punto es fundamental. Sean y vincúlense con sus comunidades. No se trata de hacer un producto artístico aislado. Traten de vincularse con sus comunidades y un poco este es el objetivo de este taller que estamos terminando el día de hoy. Es elementos de artes visuales para la comunidad de artistas plásticos y visuales. Y con ello yo quiero dejar como testimonio mi manera de compartir, de compartir de la mejor manera y con mucho gusto mi particular historia, formación, mi vida que he trabajado alrededor de las artes por muchas décadas, y que eso me ha permitido ir conociendo algo que quiero compartir y que es esto que tiene que ver con la teoría, con el análisis de las artes visuales, de las artes plásticas y visuales, porque yo creo que el mundo en general tiene mucha fortaleza a partir de sus manifestaciones artísticas, y en el caso concreto de México, ni se diga, Latinoamérica y México tiene una gran cualidad creativa en todos los individuos que la habitan, y el estado de Chiapas ni se diga. Hay un constructo maravilloso bajo estas acciones, pero es necesario meternos más a fondo, profesionalizar nuestro trabajo, y un poco esta es mi contribución hacia todos y todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de estas 4 emisiones. Gracias a Coneculta, gracias al Arte Ayuda, y creo que lo más importante en este caso es indiscutiblemente que nos cuidemos nuestra salud, pero que también este espacio de confinamiento nos lleve a la posibilidad de entrar en una reflexión entre lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer para un futuro. Y el arte es una gran puerta que abre las posibilidades hacia el humanismo, hacia la reflexión y hacia el conocimiento de nuestro género como especie. Muchas gracias. Mil gracias a todas y todos ustedes. Un abrazo fraternal y hasta luego. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.